Volvemos a este sexto Women Leadership Forum y estoy acá con Fabiola Sanda Lassini, Sí, un hola, apellido ahí con muchas vocales, que es directora regional de finanzas para Argentina y Brasil de Toyota. ¿Cómo estás? muy bien, muchas gracias. No, nos alegra tenerte por acá y estoy tratando de empezar cada una de las entrevistas. No sé si nos estuviste escuchando. No las escuché. Es una sorpresa. Es una sorpresa entonces. Contándome un poco sobre la carrera, sobre los inicios de la carrera profesional de cada una de las mujeres que estuvieron hoy con nosotros. ¿Cómo es tu caso? Bueno, yo ya estoy hace casi 25 años trabajando en Toyota, así que mi carrera profesional se concentró prácticamente junto con el nacimiento de Toyota en Argentina. Mis arranques fueron relacionados con pasantías universitarias. Yo entré a trabajar, mi primer trabajo fue en la industria química, trabajé en una empresa petrolera como pasante, sin tener muy claro cómo iba a seguir mi camino. O sea, el objetivo era trabajar para poder estudiar y así arrancó mi realidad laboral y de estudiante. Y cuando Toyota se localiza en Argentina, en Zárate, muy cerca de donde yo vivía, se convirtió un poco en el aspiracional de todos los que estábamos estudiando y queríamos entrar a Toyota como desafío profesional. Y así arranqué, muy simple, en el área de cuentas a pagar, data entry de facturas. Esa fue mi primera posición en Toyota. Está bien, la típica posición, digamos, La de alguien, claro, de alguien que recién empieza. Sos casi una full Toyota, digamos, a pesar de que tuviste... Casi full. Casi full Toyota. Contame cómo es ser una mujer dentro del mundo de las finanzas. Hablábamos recién con la gente del Citi, por ejemplo. En el caso en tu caso, estamos hablando del mundo de las finanzas y también el mundo de la industria automotriz. ¿Cómo es ser mujer dentro de estas dos industrias que capaz tienen este sesgo más masculino? Yo sinceramente no lo vivo desde el lado de la comparación mujer-hombre. Por supuesto, cuando yo entré a trabajar a Toyota, éramos pocas personas y muy pocas mujeres, porque hace 25 años atrás en la industria la mujer no tenía tanta presencia. Con el paso de los años hubo un montón de muy buenas profesionales mujeres incorporándose y de hecho hoy en el área de finanzas hay mujeres con alto potencial profesionales que tienen como objetivo de carrera desarrollarse en la industria. No lo viví más que como un proceso natural de ir integrándome. Nosotros somos una empresa diversa, no solamente en el aspecto hombre-mujer. Nosotros fuimos otra empresa que sus orígenes en Argentina fue un management prácticamente japonés. Entonces, vivimos esa diversidad también de lo cultural. Somos bastante antagónicos y complementarios y siempre fue un poco distinto a otras realidades de compañía, pero digamos, un camino muy placentero y de buenas cosas, Claro, porque vos me estás hablando también del management japonés, pero vos hoy por hoy no solamente manejás Argentina, sino también Brasil. También Brasil. ¿Cómo es ese doble rol que estás teniendo hoy por hoy? Al principio me costó un poco entender que por ahí, si bien éramos compañías muy parecidas, los países o la forma de trabajar a lo mejor no coincidía tanto, entonces entendí el contexto de cada uno de los países. Nuestra compañía no solamente tiene objetivos de compañía por país, sino que la segunda misión que todos el management regional tenía era consolidar una región. Entonces, también en ese proceso tuve que un poco dejar de lado el foco en las compañías y empezar a entender las finanzas como una región donde si en algún momento había que sacrificar de un lado o del otro en pos del mejor resultado regional, es en ese sentido en el que trabajamos y ahí fuimos sumando también mucho talento. En el caso de Brasil incorporamos también varias mujeres talentosas en el área de finanzas que son los que me fueron ayudando en esa construcción. Esto de Brasil que me contabas, ¿entra dentro de tus grandes logros profesionales?
Yo sinceramente nunca lo termino considerando como un logro. Para mí todo es parte del camino. Si vos me preguntás si en algún momento yo me planteé llegar a este lugar, creo que nunca me senté ni a pensarlo. Era ir para adelante, aprovechar las oportunidades que iban apareciendo, iban cerrando con mis expectativas de carrera, valores o lo que fuere. Y hoy llegué acá, estoy muy agradecida de la oportunidad de haber tenido. Creo que es un resultado de un equipo, porque más que nunca, sobre todo cuando tenés responsabilidad en 2 países, te das cuenta que es imposible lograr un buen resultado si no tenés un equipo atrás que sostenga, te apoye y tenga, digamos, decisión propia y una voz común para poder lograr los resultados. Así que más que un logro de carrera personal, profesional, creo que es un buen momento personal, profesional, gracias a ese camino. Justamente te quería preguntar, digo, son muchos los años que estás ya trabajando en la industria automotriz, preguntarte cómo se fueron viviendo los cambios. Si bien desde el punto de vista de Toyota siempre existió esta cuestión de aceptación al cambio, aceptación a la transformación, por lo que me contabas del management, ¿cómo se vivieron en estos años la entrada quizás de más mujeres dentro del sector? Súper natural. Súper natural. En el área de finanzas particularmente, nosotros por ahí siempre identificamos que a lo mejor nuestra debilidad está más en el área de producción, pero por una cuestión casi del origen de la decisión de carrera todavía de las mujeres o de la cantidad de egresadas mujeres en carreras técnicas afines a nuestra industria. Por ahí en el área de producción todavía es difícil poder tener un equilibrio entre hombres y mujeres en cuanto a la ingeniería, mecánica. Está más acotado, pero creo que parte de un momento de la decisión de carrera todavía. En finanzas nosotros tenemos más del 50% hoy. En Argentina son mujeres y más del 40% en Brasil son mujeres. O sea, hoy es esa la configuración de nuestros departamentos. Creo que la incorporación de las mujeres es un poco que las mujeres han querido empezar a formar parte de ese tipo de compañías o desafiando roles que a lo mejor anteriormente estaban mucho más asignados a los hombres. Hay muy buenas profesionales que no tienen ninguna distinción de ningún tipo con respecto a pensar en una carrera futuro, y creo que el área de finanzas es una de las posibilidades por el balance de egresados de la carrera que no pasa con las carreras más duras como las ingenierías. Claro. No, preguntarte quizás un poco de la transformación que está viviendo la compañía, ¿no? Digo, hoy Toyota es una empresa de movilidad más que una automotriz. Desde tu rol, desde tu departamento, ¿cómo acompañan esta evolución? Yo creo que el primer gran cambio que tuvimos que hacer es dejar de pensar en, digamos, la finanza tradicional siempre piensa una inversión con un retorno de la inversión muy por el canal convencional de una planta manufacturera. Nuestra base de finanzas será inversiones en maquinaria para producir. Esta transformación te obliga a trabajar mucho más en contacto con el resto de las áreas por una cuestión de que hay que entender cómo se van creando las nuevas oportunidades de negocio, dónde están las nuevas necesidades, entender que probablemente mucho de lo que hoy tengas que invertir a futuro está relacionado con cosas mucho más intangibles que una máquina para producir, y estamos pensando en tecnologías para estar más cerca de los clientes, en tecnologías para facilitar que la empresa de movilidad pueda llegar a cada uno con una necesidad particular, atender esa demanda particular. Y nosotros desde finanzas básicamente lo que estamos haciendo es acompañar eso, entendiendo que por ahí el retorno de ese tipo de negocios es distinto, se configura diferente que una manufactura donde invertís, producís, vendés y viene el retorno. Por ahí acá está constituido de una manera distinta. Está bien, estamos hablando de cambios que suceden relativamente rápido. Digo, si miramos para atrás, capaz en los últimos 20 años, si bien cambiaron un montón de cosas, los tiempos eran un poco más laxos. Sí, tal cual. Te daban tiempo. Te daban tiempo. Sí. Ahora es como una cuestión de ir rapidísimo. Contame tu opinión personal. Digo, ¿cómo ves que la industria o el segmento se esté transformando de acá 5 a 10 años? Y te digo 5 o 10 años porque capaz son 2 estadios totalmente distintos en esta carrera de ser una compañía de movilidad que están jugando.
No, yo veo la transformación usando mis 25 años, lo que fue pasando en los primeros 20, lo más transformador fue el incremento del volumen de producción, por ejemplo, como algo disruptivo o más violento. Yo entré en el año 1997, fabricábamos 20.000 unidades, este año vamos a superar las 140.000. Pero esa transformación a la que vos te referís es completamente una compañía diferente, donde las cosas, nos pasó en la cuarentena que por ahí no éramos tan digitales como deberíamos haber sido, como esperábamos ser, y eso apretó el acelerador y hizo que un proceso que estaba pensado hacerse en 2 años se hizo en 2 meses para que pudiéramos trabajar online y la compañía siguiera. Y creo que desde ese aprendizaje forzado de una cuarentena sumado a la velocidad que vos mencionabas, de la necesidad del cambio, todo va a pasar súper rápido y no tenemos tiempo ni para perder mucho en análisis. O sea, es estar preparados o adelantados para un mundo que va para ese lado y nosotros estamos acelerando nuestras decisiones para estar listos y seguir siendo competitivos y sobre todo para poder seguir atendiendo una demanda que sí está cambiando a la velocidad que vos decís. O sea, las nuevas generaciones. Claro, las nuevas generaciones, las nuevas demandas. Me interesa también desde el punto de vista de Toyota, que es una de las compañías más importantes de la Argentina, en tanto inversión, en tanto producción nacional. Contame un poco durante la pandemia cómo se vivió trabajar dentro de la compañía y finalmente, digo, si crees que las mujeres en este último tiempo pandémico, si se quiere, estuvieron más relegadas a promociones dentro de lo que es el mundo ejecutivo. Las acciones que hicimos durante la pandemia, creo que desde el punto de vista de Toyota internamente, o lo que nos pasó a nosotros es, de una incertidumbre completa, tratamos de enfriar un poco la velocidad de la cantidad de noticias y cosas que íbamos recibiendo y no sabíamos cómo manejar. Creamos un grupo un poco integrado por un referente de cada área para redefinir la forma de seguir trabajando. Eso fue nuestra manera de pararnos frente a la pandemia. Post pandemia o saliendo de la pandemia, lo que definimos es cuántas de esas cosas que fueron manotazos de ahogado, por decir de alguna manera, o soluciones de corto plazo, nos las vamos a quedar permanente porque nos dimos cuenta que servían, como una modalidad de trabajo híbrido y no volver nunca más a pensar en hacer X cantidad de kilómetros por día para estar sentado 9 horas en un escritorio, a forma de actuar con los stakeholders, o sea, cómo nos relacionamos con los bancos, cómo nos relacionamos. Cambió todo eso y cambió para mejor. Con respecto a lo que me preguntás del rol de la mujer, no, desde el punto de vista de Toyota, que es lo que conozco y de lo que puedo hablar, para nada vi relegada ninguna promoción que esté relacionada con o por ser mujer. Todo lo contrario, nosotros seguimos trabajando en entender cómo redefinir un poco hasta el control de los... Trabajar por objetivos y no por ver a alguien sentado en su escritorio, que era la metodología más tradicional. Empezamos a medir distinto y empezamos a redefinir responsabilidades y de hecho creo que el proceso de promociones y reconocimientos fue muy rico, incluso por ahí más que anteriormente, porque vimos quién pudo estar preparado para un contexto imprevisto y desafiar no solamente esa necesidad de corto, sino estar mucho mejor preparados a lo mejor por su forma de pensar o por su mente disruptiva o por las ideas, para dejarlos seguir y que nos acompañaran ellos mismos a construir la nueva Toyota que viene para adelante. Te iba a hacer la pregunta clásica con la que cierro cada una de las entrevistas, que también para vos es una sorpresa, bueno. Que es, si considerás que ese techo de cristal del que siempre se habla, se rompió, se está rompiendo. Yo creo que se está rompiendo. Fundamentalmente las nuevas generaciones. Tienen más claro, no sé si a lo mejor antes el punto era... quiero llegar porque es lo que se espera de mí o porque es lo que yo quiero para mí. Me parece que las nuevas generaciones son mucho más simples, a lo mejor entre la idea
y lo que quieren que esa idea, en lo que quieren que esa idea se convierta, y yo creo que de a poco se va rompiendo. Tan claro dicen, por acá no, como tan claro pueden decir, este es mi plan de carrera y me quiero convertir en presidente de Toyota dentro de 10 años.